cosa que es muy importante, tenemos que hacer crecer la torta, sino ¿qué es lo que vamos a repartir? Como que fue un ¿Se dio cuenta ahí? Ahí, y me llamó la atención que en una comida recién se dio cuenta de algo, pues, que lo que estaba profesando faltaba un pequeño detalle, que aumentar la riqueza para poder distribuirla. Pero lógico. Entonces ahí quería nosotros continuar un poco lo que hablamos la vez anterior. Fíjate que esto, la gente, quiero que lo entienda bien, usted que lo sepa, porque aquí, ¿no es cierto?, aquí hablan del comunismo, pero no sabe, y vuelvo a insistir una vez más lo que dije la vez anterior, no sabe lo que es verdaderamente el comunismo. Piense usted, Mao Zedong, ¿cierto?, con la famosa revolución cultural, dijo, bueno, como tenemos que ser todos iguales, vamos a vestirnos todos iguales. Entonces usted, ¿no es cierto?, que de repente ahora viene, ¿cierto?, una época que es donde cambia estaciones, le gustaría decir, no, usted va a usar esta, la que tenía Mao, y todo lo demás usa Mao, porque tenemos que ser todos iguales. Si no somos iguales, hay diferencias individuales muy importantes, hay intereses, motivaciones que son distintas. ¿No? Y gracias a Dios que es así. Sí, menos mal. Menos mal que somos todos desiguales. Por en todo supuesto. aspecto, y hay que valorar eso. Exacto. La diversidad es maravillosa en una sociedad. Yo acepto la diatriba con cualquiera, con los comunistas, con quien sea, ¿te fijas? Pero en base a argumentos sólidos, porque además el comunismo no es científico, por más que han tratado de darle razones científicas. Piensa tú que cuando estaba estudiando en Flaxo, hubo un determinado momento un grupo de todos profesionales de primer nivel, dijo, bueno, vamos a definir entonces que el único socialismo válido es el socialismo marxista-leninista. O sea, ya se están dando dueños de la verdad. Dios me libre. Y son tremendamente intolerantes. ¿eh? Pero por supuesto. Tú estás en desacuerdo con ellos y te insultan. Pero yo he tenido discusiones con comunistas y te insultan si no estás de acuerdo. Sobre todo si le argumentas. Por eso, sin argumentos. Ahora, es verdad, somos todos distintos, pero somos todos iguales en dignidad y ante la ley. Así es. Eso es súper importante. Y la necesidad de la libertad también. Por supuesto. Claro. Entonces, ante la ley somos todos iguales. Pero de ahí para adelante somos todos distintos porque tenemos distintos tipos de capacidades. Por supuesto. Y eso una sociedad madura lo valora, ¿cierto? Así es. Lo incorpora y le saca buen rendimiento. Yo le saco partido. Entonces, ¿qué me molesta a mí, ¿cierto?, dice ellos, de que, por ejemplo, ¿cierto?, este hombre que tú lo mencionaste, que creó toda la cosa tecnológica, qué bueno que sea millonario, se lo ganó con su esfuerzo, con su creatividad. ¿Y dónde está el problema? ¿Te fijas? No voy a tenerle envidia a algo que yo no sé. Si yo quisiera ser como él, tendría que trabajar como él, pero no lo soy. Pero sí hay que entender que hay gente más inteligente que uno también. Exacto. O más trabajadora. Doy un ejemplo más concreto, ¿cierto? Si tuviera un país comunista, por ejemplo, todos los futbolistas tendrían que ganar todo lo mismo, cosa que no pasa, porque le interesa también la publicidad afuera, entonces hacen diferencia, también hacen diferencia ahí. Entonces, ¿qué pasa en ese minuto? Qué bueno que haya personas tan buenas para la pelota y que haya gente que está dispuesta a pagarlo. Lógico. Qué bueno, porque eso le da trabajo a un montón de gente. El mercado le asigna un valor. Claro, y le da una cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que también yo soy muy crítico de muchos aspectos del capitalismo, ¿cierto? Cuando el capitalismo, ¿no es cierto?, realmente es a ultrans, donde trata de aprovecharse de toda la gente, tenemos que ser cuidadosos. Es que ahí hagamos una línea divisoria entre lo que es el capitalismo nórdico, por ejemplo, y el capitalismo latinoamericano. Así es. El capitalismo nórdico ya es un capitalismo que partamos con un comentario previo que es re importante. Hasta el 1850 Suecia estaba en la extrema miseria, al mismo nivel que Bangladesh. Mira, cuando estuve en la India hace poco, pues a mí me encanta viajar, entonces no quiero que parezca como este weón que se ha creído. No, eso te informa. Yo lo único que quiero es transmitir mi información, nada más. Porque además que hoy día cualquier persona puede viajar, está más democratizado. Antes era un lujo, hoy día no es un lujo. Claro. Entonces, uno va por la India, ¿cierto?, y ve extrema miseria. Entonces uno dice de repente, oye, hay extrema miseria por todos lados, pero esto es mucho más miserable. Claro, estos son personas de Bangladesh, que es un país que está limitando con la India. Bangladesh, extrema miseria, era igual que Suiza en el año 1850 en términos de pobreza, extrema miseria. ¿Cuándo cambió esa realidad? Suecia, Noruega es uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo. Suecia igual. ¿Por qué cambió el asunto? Porque introdujeron la libertad económica en el mercado. Y la curva de desarrollo fue exponencial. Así, Bangladesh, por supuesto, sigue en su extrema miseria y Noruega y Suecia despegaron y son los países más ricos del mundo. ¿Se explica eso por qué? Por la libertad económica. Hoy día son países ricos. Se pagan, o sea, dijeron, a ver, ahora que somos ricos, vamos a pasar a la segunda etapa. Vamos a pagar un 50% de impuestos. Perfecto. O sea, 6 meses del año Perfecto. tú trabajas para el Estado, pero el Estado te entrega un estado de bienestar, salud, educación gratuita y del más alto nivel.
cuando un niño nace, por ejemplo, en Finlandia, que es otro Sí, país desarrollado, le entregan inmediatamente el Estado un ajuar completo. Y la mortalidad infantil es casi cero en Finlandia, porque hay todo un tema de desarrollo, te fijas, pero una vez que fueron ricos. En cambio, el comunismo en Latinoamérica genera pobreza y reparte miseria. Así es. Entonces, son dos formas distintas de ver el capitalismo. Hay que ver dónde está ese capitalismo. Está en los países desarrollados, con desarrollo humano además, que aquí no hay mucho desarrollo humano. Y parte del desarrollo humano tiene que ver, que es una cuestión muy importante, tú lo mencionaste en otro programa, con la honestidad. La honestidad es el vector, ¿cierto?, que está en estos países nórdicos. Honestidad. Fíjate tú lo utópico que plantea, ¿no es cierto?, realmente el país comunista. La teoría comunista, ¿cierto?, en el fondo la ideología comunista, dice en el fondo que una cosa muy importante es justamente la moral. Y por lo tanto, ¿cierto?, la honestidad, la honradez, etc. Cosa que cuando uno ve qué es lo que realmente ocurre, no es así. Te fijas, inclusive, como tú ves, más de una oportunidad parece que fusilaron a una persona porque estaba a cargo de una serie de cosas económicas y también, ¿cierto?, dejó una cosa bastante nefasta, digamos, para lo que estaba haciendo la economía o económicamente. Bueno, pero dejando eso de lado, ¿qué pasa en este momento? Tenemos entonces otra cosa, para que entendamos más el comunismo. Marx dijo algo importante, dijo lo que pasa con lo que se llama la teoría del valor. Entonces dice, algo vale de acuerdo al tiempo que tú le dedicas a eso. El ejemplo de la silla. Exactamente, veo que lo conoce, qué bueno. Sí. Entonces dice, ¿cuántas horas se dedicaron a la construcción de esa silla? Exacto, desde la madera, que sé cuánto, por lo tanto, eso es lo que vale. Ya, pero ¿quién fija por el valor final? ¿El mercado? Estado? No, pues dice el Estado. Entonces ahí es donde estamos, donde no funciona, es imposible. Lógico. Porque no lo funciona el mercado. Entonces dice, si Marx decía, si el capitalista, ¿cierto?, es el que administra esos recursos humanos, se va a llevar una cantidad determinada de horas de trabajo y eso no es justo, porque todo el beneficio tiene que ser para el trabajador. Exacto. Eso es lo que llama la plusvalía. Y la primera revolución va a ocurrir en Inglaterra, dijo, porque el país más industrializado. Y nunca hubo una revolución proletariada en Inglaterra. Las revoluciones fueron en Latinoamérica, en África, en Rusia. En ninguno de esos países estaba industrializado. O sea, se equivocó Marx rotundamente, discúlpame. No, al contrario. No, tú Lo que pasa es que volviendo a eso, entonces lo que están evitando, eventualmente el análisis, ¿cierto?, que es muy interesante, porque cuando entran pues, en Engels, ahí entonces hay todo pues, una cosa muy interesante que tiene como que parten de cierta premisa, después contrasta la premisa, entonces una síntesis, pero esa síntesis sirve de nuevo para nueva premisa, y eso es infinito, por lo tanto no termina nunca. Pero al mismo tiempo hay una cosa interesante dentro de ese punto de vista, de que esto es realmente tan utópico que si tú lo analizas, se dan cuenta que no quieren tomar conciencia de lo que se llama la disonancia cognitiva. ¿Qué significa aquello? La disonancia entre lo que yo pienso y lo que me doy cuenta que existe en la realidad. Entonces, esa disonancia no la quiero asumir. Y tampoco quiero asumir la disonancia afectiva. O sea, eso en realidad a mí me provoca una molestia y tengo que asumirlo. No lo quiero asumir. Un poco lo que pasa, y que perdonen, dime si otra vez lo que ha pasado en la Iglesia Católica cuando aparecen los sacerdotes pedófilos. Me produce una disonancia afectiva muy importante. ¿Cómo es posible que alguien sea así? Entonces me obliga de alguna manera a reacción. Pero el comunista no lo va a reaccionar, sino que lo va sencillamente a negar con mecanismo de negación o con mecanismo de... Pero quiero entrar contigo como conversamos. Pero ahí es donde yo te pregunté en algún programa si el comunismo puede ser considerado un trastorno mental. Bueno, cuando la disonancia cognitiva no, por eso estoy diciendo, desde ese punto de vista... No se encuentra en esa ideología. No se encuentra, sí, es verdad. ¿Por qué? Es verdad. Claro, pero entonces por eso utiliza estos mecanismos, digamos, sofisticados donde justifican todo, cualquier cosa, y entonces te dan... O ellos lo reconocen, pero lo desvirtúan. Los desvirtúan inmediatamente. Sí. O sea, lo reconocen. No, a ver, si son inteligentes lo tienen que reconocer, pero no lo van a aceptar, que son dos cosas distintas. Yo puedo reconocer algo, pero no lo voy a aceptar. Lo que le pasa, por ejemplo, un ejemplo muy distinto, como yo soy perito judicial, de repente una mamá, no sé, oiga, su hijo aquí en este minuto mató a tal persona. Sí, pero eso no es mi hijo. Mi hijo no puede hacer eso. O sea, sabe en su fuero interno que su hijo realmente en ese minuto efectivamente había sido un criminal, pero no lo va a aceptar para la exportación. Entonces es lo que pasa a muchos comunistas que no van a aceptar esto para la exportación, no van a mantener su discurso. Porque además otra cosa más, el ser comunista y participar en un partido comunista le da poder, le da estatus y le da pertenencia. Entonces el pertenecer a algo es una necesidad humana de todo el mundo.
Todos necesitamos pertenecer a algo, sea un club deportivo, pero necesitamos la pertenencia. Está bien, pero pertenecer a un régimen totalitario... Esa es la diferencia. ¿A qué vamos a pertenecer? Pues perdóname, ahí es donde tenemos que reflexionar. Pero no quiero dejar de lado una cosa que quiero ser muy justo. El petalismo, ese petalismo extremo, como tú también lo mencionaste en una oportunidad, también es dañino, porque creo que ha fomentado muchas veces malamente. Ha fomentado lo que tú mencionaste, y lo vamos a mencionar de nuevo, que es el consumismo. Entonces, ¿dónde se confunde ahí? Tú dijiste eso, que tiene que ser un capitalismo humanitario, basado en valores. ¿Y qué pasa? Que mucha gente ha tergiversado eso y empieza a considerar que yo valgo cuánto tengo, no cuánto soy. Sí, pero Marx decía también que el capitalismo tiene dentro de sí mismo, ¿cierto?, el germen de la destrucción. Exacto. Y es verdad que lo tiene, en este porque sentido. En Chile, ¿cierto?, hay 15 familias, ¿cierto?, que han abusado del modelo neoliberal, ¿cierto? Y les da argumentos a la extrema izquierda, por supuesto, para destruirlo. Ahí viene, y esas 15 familias, que han solucionado sus problemas con un llamado telefónico, que financian la política, que han abusado con las colusiones, no han tenido el castigo que merecen, ¿cierto?, tener, porque están destruyendo un modelo que le ha dado tanto bienestar al país en los últimos 40 años, de los años 70 que hemos estado hablando. Es un abuso eso. Es un abuso, pero ellos financian la política. Falta de honestidad. Y al financiar la política también cooptan... mantener el poder. No solamente, pero cooptan todos los estamentos de la sociedad. Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Económica, Nacional Económica, la Fiscalía Nacional, en fin, o sea, la Contraloría. Ahora querían destruir el Banco Central, quería que ya no sea autónomo, ahí se acaba el modelo. Pero bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que en esa instancia, todo lo que es publicidad, mercado, a veces la gente se convence que necesita consumir algo. Tomémonos, ¿cierto?, un ejemplo, no vamos a mencionar una bebida, digamos así, de esta fantasiosa. ¿Cuál es la necesidad? El líquido, ¿cierto? Necesitamos agua para nosotros mantener. ¿Por qué tenemos que, ¿cierto?, resolverlo con una bebida? Porque el mercado nos ha metido la idea que tenemos que resolverlo con eso y nos genera una nueva dependencia a un producto, ¿cierto?, que si tú empiezas a consumirlo te pones dependiente, como ha sido el cigarrillo, por ejemplo. Yo he escuchado que estamos viviendo como consecuencia del consumo en una sociedad narcisista. Pero absolutamente. Maligna. Pero por supuesto. Entonces empieza ¿Existe una sociedad narcisista, Giorgio? Mira, se puede hablar en este minuto. Yo dije una cosa peor todavía. Dije, peor, en otro programa, un pobre Roberto Fantuzzi, en ese minuto, no, ¿cómo puede decir eso? Y un día me reconoció que tenía razón. Mucho rasgo psicopático. O sea, que no me importa el vecino, si lo estafo, lo que sé yo, le robo, la delincuencia, etc. Ya no me importa. Eso ya es un rasgo psicopático que va mucho más allá del narcisismo maligno. ¿Y eso está generalizado en nuestra sociedad? Desgraciadamente se está generalizando por lo que tú dijiste muy certeramente. No hay una sanción efectiva que le duela a la persona. Porque nosotros somos en psicología evolutiva y psicología del desarrollo, que yo cambio la conducta en la medida que tengo una sanción, pero una sanción que me duela. Si a mí me dice, mire, cosa que como perito lo veo, no, si a mí me van a dar firma cada 15 días, sigo robando, total, una firma cada 15 días. Y tampoco voy a meter toda la cárcel, porque eso tampoco ha sido una cosa que haya resuelto el problema. Entonces, fíjate lo que tú dijiste de la colusión. Yo tengo un hijo que es economista, tengo un doctorado en economía. Sí. Dijo, esto pasa en Estados Unidos, van presos. Aquí en Chile no, fíjate, aquí no van presos. Entonces, muy malas señales. Claro, eso no pasa en los países nórdicos, porque justamente con respecto a ese punto, el Estado es tremendamente persecutor con respecto a las personas que no pagan los altísimos impuestos, porque en el fondo esos impuestos están bien administrados y están bien asignados en los países nórdicos. Entonces realmente entregan un bienestar concreto, sólido, palpable, que la gente siente mucho bienestar de vivir en esos países, se siente muy seguro, saben que nunca van a pasar miseria, saben que el Estado, a diferencia del Estado chileno, ¿cierto?, o latinoamericano, no es el enemigo. No. El Estado es un Estado protector. ¿Por qué es protector? Porque llegó a madurar, a ser rico, ¿cierto? Entonces está repartiendo beneficios. Pero las personas voluntariamente pagan felices los impuestos. Me vale la pena, me porque tratan bien. Porque es un Estado protector. Acá hay que cuidarse del Estado. Sí, así es. Hoy te cambian, te meten una cantidad enorme, ¿cierto? Y yo veo las pymes, todos los problemas que le ponen, ¿no? En papel y más cosas, en vez de decir qué felicidad. Te fijas, porque hay un 80 y tanto % de las pymes que producen trabajo y producen empleo. Sí, pero te meten una cantidad enorme de reformas, pero por favor, absurdo. Que te generan una tremenda incertidumbre.
y, ¿cierto? Roberto, permíteme dar otro inhiben el ejemplo. desarrollo, por supuesto. No, yo estoy metido en la salud. Fíjate qué cosa más linda. Para usted, si es comunista, piénselo. Piénselo, pero con usted, saque conclusiones usted, por favor. No deje que los demás le laven la cabeza. Hay una diferencia. Fíjese usted, por ejemplo. La salud, ¿no es cierto?, estatal. Sabemos cómo es la salud estatal. Entonces todo empieza a reclamar contra lo privado. Y cosa curiosa, cuando el Estado no puede, va y acude a los privados y le da un voucher. Y está diciendo de antemano, nosotros, muy estatistas, todo lo que queramos, no somos capaces de hacerlo. Y ese es uno de los problemas cuando se exagera este modelo que no es esencial. Ya se va, estoy hablando del comunismo, no el socialismo propiamente tal. Porque el socialismo permite la propiedad privada y al contrario, sí, claro, trata de colaborar cada día más. Propiedad privada que es el pilar del modelo neoliberal. Cada día más los socialistas han cambiado y tienen muy claro eso. Pero lo que son comunistas quieren que del socialismo pase al comunismo y lo han dicho abiertamente. Entonces le estoy diciendo, oiga señor, tome conciencia de lo que de verdad significa eso. ¿Qué le pasó a Guiller? Al candidato Guiller, ex candidato Guiller. ¿Cómo? Me tocó conocerlo, tuve un par de oportunidades con él, me tocó conversar con él en un programa de televisión. Tiene habilidades blandas muy desarrolladas, una persona muy agradable, y eso generalizado, todo el mundo dice lo mismo. Y yo doy fe de eso, es una persona que realmente te deja una sensación muy grata después que conversaste con él. Sin embargo, cuando en la campaña él alza el puño y dice hasta el triunfo, algo así que es lo que decía el Che Guevara, ¿cierto? Hasta el triunfo siempre, le va a meter la mano al bolsillo a los ricos. Qué barbaridad. Y toma un cariz de izquierda extrema, de comunista, digamos, estaban los comunistas, estaba la Carol Cariola permanentemente al lado de él. Uno dice, ¿qué pasó ahí? Porque uno lo vio tantas veces en televisión del programa Tolerancia Cero, y él hablaba bien del desarrollo, hablaba de la importancia que tener una clase empresarial potente en un país para provocar riqueza. Nunca mostró una cara tan de izquierda. Y de repente lo vemos en este accionar. Es tanto que donde él es senador, ¿cierto? Ganó Piñera, digamos. O sea, es una cuestión impresionante. ¿Qué pasa con ciertos personajes en nuestro país que de repente o se sacan la careta o por interés, ¿cierto?, representan a ciertos sectores para llegar al poder? Mira, tú dices algo, yo tengo la mejor opinión personal de Guillermo, porque hemos estado en varios programas juntos y le tengo además, lo digo abiertamente, un gran cariño, un gran aprecio. Es mutuo, sí. Pero de verdad que esto, y perdona, le queda como poncho. Entonces, porque no está acostumbrado a esta cosa politiquera, política, entonces yo tengo la impresión que se dejó manejar, manipular por esta gente muy de izquierda. Y lo mismo que le pasó a la Bachelet. Yo reconozco que me equivoqué con la Bachelet. Todos nos equivocamos. Porque la experiencia que tenía antes, dije, bueno, lo va a hacer mucho mejor. Entonces estamos viendo que esta gente de izquierda son muy buenos, muy hábiles para convencerte de ciertas cosas. Tienen esa habilidad. Permíteme discrepar. ¿No será que hay ciertos rasgos en la personalidad de Michelle Bachelet y de Guillet para ser muy manipulables? Por supuesto, obvio. Porque yo sé que hay experimentos, por ejemplo, en psicología, y esto, para que tú lo expliques, ¿cierto? Todo esto. Se juntan 10 personas, se ponen de acuerdo y dicen, oye, ese muro, siendo blanco, es café. Y todos pongamos de acuerdo, digamos, que es café. Y entra una persona, que es el sujeto de investigación, digamos, ¿cierto?, de prueba, y todo, le digo el muro, café, y la última persona no es capaz de decir que es café. Eso es. ¿Cierto? Eso es lo que le pasó no es capaz de decir que es blanco y dice, eso. Tengo que sumarme porque si no voy a quedar mal con el grupo, sentido de pertenencia, y todo lo que tú dices es café, siendo que el muro es blanco. Es verdad lo que tú dices. ¿Cómo se llama eso? Los experimentos muestran, ¿no es cierto?, que se llama justamente la teoría de la influencia. Teoría de la influencia. Claro. Entonces, ahí tú diste medio mano el clavo. Yo creo que Guillermo, que lo quiero mucho además, ¿cierto?, inconscientemente se fue dejando llevar por lo que tú estás diciendo. Todo dice, será entonces. Pero además, una cosa muy, muy lamentable, la gente no sabe. Si usted, la gente, porque falta de información. Si tú lees, pues así, al Che Guevara, una de las cartas que él le dice a su papá, dice, descubrí que me gusta matar gente. ¿Y es un líder? ¿Una persona que le gusta matar gente? Y lo sigue ensalzando, o sea, como que se olvida, se indiosa, y toda esta cosa se tapa.
todas las cosas esto que pudiera hacerlo pensar a uno y decir, oye, momentito, una persona que le gusta matar gente, ¿cómo lo va a estar ensalzando como un gran líder? Entonces, no, esa cosa poco menos que no existe, o si no se justifica. No, se entendió mal, seguramente en ese minuto alguien tradujo mal la carta, qué sé, puede decir cualquier estupidez. Porque son personas que tienen habilidades blandas, como la que estamos hablando, son tremendamente carismáticas, como Sí, el Guillet y obvio. Michelle Bachelet, tremendamente, ¿cómo te digo?, gratas para Sí, compartir pues. con ellos, y hay gente, entre comillas, media maquiavélica, ¿cierto?, Sí, que toman esa figura Eso, y se ponen detrás de ellos. así es, Pero, así es. ¿de qué trastorno podemos hablar? Esas personas hay- tremendamente influenciables Son y manipulables. influenciables, son... Pero, ¿qué tipo de...? Porque una vez lo conversamos y lo Sí, hemos dicho varias veces, que sería bueno hacer un análisis psicológico de las personas que han un cargo de importancia o de relevancia. Yo lo propuse varias veces junto contigo, en los programas tuyos lo Para propuse. que tú me digas, Sí. ¿cómo se podría llamar, ¿cierto?, esa figura cuando una persona es tremendamente influenciable? ¿Tiene algún nombre? Mira, esa persona influenciable, en el fondo, ¿qué es lo que le pasa? Le pasa una cosa muy importante que le cuesta mantenerse en el contradicho, le cuesta mantenerse en lo que sostiene en un momento determinado. O sea, en ese minuto se dice, no, perdóname, como tú das un ejemplo, hay otro ejemplo totalmente cierto, ¿eh? Dice, no, perdóneme, todos ustedes 10 dirán que es café, pero yo voy a decir, perdóneme, discrepo de usted y yo lo veo blanco. Y eso significa una autoafirmación, que mucha gente no la tiene. Una autoafirmación en sus creencias, en sus principios lógicos. Y entonces las personas, por eso son influenciables. Perdón, un ejemplo muy simple, no sé, que yo critico muchísimo dentro del modelo neoliberal, ¿cierto? La famosa estafa piramidal. ¿Cuánta gente fue? Ahí tenemos la teoría de la influencia. Claro. Y se la creyeron, fueron manipulados, pero estaban justamente dentro de sí varias cosas más, obviamente, como el querer creer. O sea, en este caso, yo creo que Guillermo Bachelet quisieron creer que lo que le estaban diciendo, iba a proponer un montón de cosas muy, muy buenas para todo el mundo. Quisieron creérsela y de buena fe. Yo los veo a los dos como de muy buena fe, porque le faltó esto, con cual es que una vez la Bachelet dijo, Pero no es no, si yo suficiente, tengo ¿eh? pantalones. Pero no es suficiente, ¿eh? No. Pueden provocar demasiado daño. No, pero obvio, por eso si tú te mantienes firme en lo tuyo, no aceptas todo este tipo de cosas. Y perdóneme, yo voy a plantear lo mío y si no le gusta, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero eso es lo difícil, porque además hay otra cosa. Fíjate que esto lo dijo Adler, uno de los grandes teóricos en ese minuto del psicoanálisis. Adler dijo, una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es el poder. Y el poder, dijo una cosa mejor todavía, es afrodisíaco. Y sí, yo claro. concuerdo con él. Sí. Entonces, y cuando está en el poder, no lo quieren soltar. Entonces van a hacer cualquier cosa para mantenerse el poder. Y lo hemos visto en América Latina, cómo hay ciertos líderes que consiguen una y otra vez conseguir ser presidente de nuevo, con una cosa increíble. Y hay gente que sigue aplaudiendo, porque no entiende el significado, no entiende lo que hay detrás. Y entonces, claro, son manipulables. Te voy a decir una de las cosas que me llamó la atención, fíjate, de la teoría, no, de lo que era, ¿cierto? la cosa digamos, que tenía Hitler. Hitler tenía Goebbels, ¿cierto? Que fue un gran Ministro de psicólogo, propaganda. de propaganda. Llegó a decir, Hitler piensa por ti. Y todo, ¡bravo! Oye, perdona, ¿cómo va a pensar por mí? Perdónenme, digamos. Y aplaude. ¿Te fijas cómo es manipulable la gente? Entonces, la masa es manipulable, desgraciadamente. Y sabemos, porque hay investigaciones ya hechas, la puedo traer aquí, de cómo a nivel de masa el cociente intelectual, o sea, el raciocinio, la inteligencia, disminuye. Porque tú sabes estadística, vas al promedio con la desviación estándar que no se considera. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que está pasando? La campana de Gauss. Que se baja, claro, la campana de Gauss, entonces tú vas por la cosa del medio, Sí. por el promedio. Sí, claro, es como calcular el promedio del ser humano, entonces hay un gallo de 2 metros, el otro de 1,50, y digo, el promedio es en Chile 1,70 m. Sí, pero no somos todos iguales, nos guste o no. Entonces, en ese sentido, Sí, efectivamente... El problema que se genera ahí, Giorgio, es que ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? No, eso me preocupa mucho. Y no a mí. estamos Me construyendo preocupa mucho, ningún mucho. tipo de sociedad. Esta sociedad, este país, nos está proyectando en el largo plazo, No. porque estamos sujetos a los vaivenes, ¿cierto?, ideológicos. Yo tengo esperanza y fe en Sí, yo también. que tarde o temprano la tecnología Sí, va a pasar por encima de las ideologías. En los países nórdicos dijeron, ¿qué funciona? La libertad económica. ¿Qué no funciona? Porque lo dijeron, eso está, no sé si está en la Constitución, pero es muy probable que esté en la Constitución. ¿Qué no funciona? El comunismo.
Sí, pero ¿Qué no funciona? El socialismo. ¿Qué funciona? La libertad económica. Nos vamos por esa vía y nos proyectamos en el largo plazo. Y el gobierno que viene respeta esos parámetros. sí, pero a su vez... Y yo se han soy- desarrollado de forma yo soy muy magnífica, cuidadoso. envidiable. Sí, pero yo estoy muy cuidadoso, o sea, que tiene que existir un Estado. Un Estado que de alguna manera se preocupe de regular a estos que se quieren disparar. Yo no he dicho- Esto de lo que es la colusión. Pero eso yo tiene no he que ser dicho muy que cuidadoso. no haya que... El Estado es fundamental, justamente por lo que tú muy bien dices. Regular, favor. pero sí tienen que ser Muy riguroso. estados independientes del gobierno de turno. Absolutamente. Oh, qué bueno eso. Que la presidencia.